Ahora veamos las formas de onda en un amplificador. Bien, para explicar cómo es que son las formas de onda dentro de un amplificador, no vamos a ver de frente el amplificador con polarización de división de voltaje, sino lo vamos a tomar como ejemplo primero el más simple, que era un amplificador con polarización por base. Sabemos que no es el adecuado para utilizarlo como amplificador. ¿Por qué? Porque no es estable su punto Q, ¿no? Pero en este caso nos va a servir como forma didáctica para entender cómo es que se forman las ondas. Bien, entonces la idea de esto es, bueno, tiene un beta 100. Cuando nosotros queremos amplificar, lo que tenemos que hacer es aplicar a la base del transistor. En este caso, cuando es emisor común, ya vamos a ver por qué se denomina emisor común exactamente. Aplicamos a la base, el voltaje amplificar se conecta a la base con su condensador de acoplamiento y tenemos un voltaje de entrada, ¿no? Y la salida se va a observar en el colector. Y acá, con un condensador de acoplamiento, tenemos nuestra resistencia de carga. Bien, entonces, para este análisis vamos a suponer ciertos datos. ¿Como cuáles? Imaginemos que este circuito está configurado ¿para qué? Para tener una fuente de alimentación de 20 voltios y el punto Q esté ubicado en 2 miliamperios, ¿no? Si el punto Q está en 2 miliamperios y está en el centro de la red de carga, la saturación será en 4 y el voltaje colector emisor será en 10, ¿no? Asumimos eso. Y también asumimos que tiene un beta de 100. Si el beta es 100 y la corriente colector en el punto Q es 2 miliamperios, entonces la corriente de la base va a estar en el orden de los 20 microamperios. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando yo conecto una fuente de tensión alterna en la base? Acá yo tengo fuente de continuo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el voltaje de continuo aquí? 0.7. Este es el voltaje base emisor. En continua tengo 0.7. Y acá le estoy sumando a este punto, en la base, una tensión alterna. O sea, quiere decir que prácticamente es un equivalente a que yo tenga mi tensión alterna más mi tensión continua. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a desplazar el continuo, ¿no es cierto? Ya hemos visto este caso en lo que es intercambiadores de nivel con diodos, ¿no? Cuando tenemos una fuente de tensión en serie con una alterna, se desplaza. Entonces, ¿qué ocurre dentro del transistor? Miren, si yo tengo como voltaje de base en continua 0.7, yo voy a tener un nivel de continua de 0.7 voltios. ¿Sí? Eso es en voltios. Entonces, este voltaje, vamos a ver más adelante que este es un amplificador llamado de pequeña señal. Este es una señal en el orden de los microvoltios o milivoltios, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Miren, es 0.7 voltios, estamos hablando de 700 milivoltios. Entonces, una señal de entrada podría ser de 100 milivoltios, por ejemplo. Si fuera de 100 milivoltios, estamos hablando que la señal de entrada es de 0.1 voltios pico a pico. Entonces, ¿qué variación tendría dentro del voltaje base? Estaría entre 0.1, así, ¿no? Entonces, por decir, si es 0.1 pico a pico, tendría 0.75 arriba y acá 0.65. ¿Bien? Entonces, esto es en realidad lo que estaría sucediendo cuando las dos fuentes están trabajando al mismo tiempo, la de continua con la de alterna. Tenemos una onda desplazada en el voltaje de la base. Entonces, si esto ocurre en el voltaje de la base,
¿qué ocurrirá con la corriente de la base? La corriente de la base es 20 microamperios, ya hemos asumido eso, 20 microamperios. Entonces, si varía el voltaje de la base, ¿qué ocurrirá con la corriente de la base? También variará, ¿no? Pues vamos a ponerle cualquier valor, por ejemplo, entre 25 y 15, por decir, ¿no? 5 arriba, 5 abajo. ¿No? Bien, pero el voltaje de la base está en fase con la corriente de la base. ¿Cómo variará la corriente de colector? De la misma forma, simplemente que multiplicado por 100. Si era 20 microamperios, acá yo tendré 2 miliamperios, en este caso tendré 2.5 miliamperios, y acá tendré 1.5 miliamperios, ¿no? Estoy dando valores ficticios simplemente para ver cómo es que varía, ¿no? Definitivamente hay que hacer los cálculos. Entonces, aquí yo tendría mi corriente de colector. ¿Sí? Tenemos nosotros que el voltaje de colector es igual aquí al voltaje de la fuente menos la corriente de colector por resistencia de colector. ¿Sí? Entonces, veamos cómo varía el voltaje de colector. Bueno, esto es del voltaje colector emisor, pero como esto está a tierra, el voltaje colector es igual al voltaje de colector emisor. Y miren, ¿qué nos interesa a nosotros la salida? La salida nos interesa en el voltaje del colector, ¿sí? La salida. Entonces, ¿cómo sale aquí? Tendríamos, en primer lugar, que en el voltaje colector voy a tener un valor aquí de colector emisor del punto Q. ¿Cuánto sería? De 10 voltios, ¿sí? 10 voltios, ¿sí? Que es el voltaje colector emisor en el punto Q. Y ahora, la variación va a variar entre dos valores, pero ¿de qué forma? Si es que veamos, si varía la corriente de colector, si la corriente de colector aumenta, ¿qué ocurriría con el voltaje de colector? Conforme va aumentando la corriente de colector, conforme va aumentando la corriente, el voltaje de colector va disminuyendo. Entonces, miren, acá tenemos un pico, va a ir disminuyendo hasta que toma un valor mínimo y luego va aumentando, llega hasta un máximo. Si este llega hasta un máximo, el voltaje del colector va a llegar a un valor mínimo. Y luego, cuando vuelve a bajar, este vuelve a subir. Luego, cuando este es negativo, acá va a ser esto positivo, se va a sumar al VCC. Como este es VCC, se va a sumar y obtendré esta curva, ¿no? Mientras sube la corriente de colector, el voltaje de colector disminuye. Entonces, si nos damos cuenta, esta señal con esta está desfasada en 180 grados. ¿Sí? Bueno, todas estas tensiones y corrientes, estas corrientes están en fase. Estas dos corrientes están en fase con el voltaje de base. Pero con respecto al voltaje del colector, está desfasada en 180 grados. ¿Cómo está definida la ganancia de tensión? La ganancia de tensión está definida como voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Pero, esto siempre y cuando los dos están en fase, pero si están la salida desfasada a la entrada, en este caso voltaje de salida sería igual a la ganancia de tensión sobre voltaje de entrada. Ese es un caso cuando el voltaje de salida está en fase con el voltaje de entrada. Pero como en este caso están desfasados en 180 grados, la ganancia le ponemos que es negativa, ¿no? Entonces, quiere decir
que la salida está desfasada en 180 grados de la entrada y multiplicada por un valor a la que le denominamos nosotros ganancia de tensión. Bien, este es el modo fácil de comprender por qué es el negativo en la ganancia. Bien, tenemos las ondas. Ahora, en el caso de un amplificador de polarización de división de voltaje, el análisis es el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros lo transformamos, vamos a llegar a una configuración muy parecida a esta, simplemente que vamos a tener una resistencia de realimentación de emisor. Pero, ¿qué ocurre? Miren, con el condensador de desacoplo. Para corriente alterna, esta resistencia prácticamente es como si no estuviera. Entonces, este circuito es equivalente a este. Los dos son los dos son amplificadores de emisor común. ¿Por qué? Porque en alterna el emisor está a tierra. Cuando los emisores en alterna están a tierra, se le denomina un amplificador de emisor común. En estos casos, los dos son amplificadores de emisor común. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos el análisis en continua, vamos a hacerlo con el método aproximado, división de tensión. Vamos a ponerlo esto 10 voltios, ¿no? 10 por 2.2, sale que el voltaje de la base es 1.8 voltios, ¿no? Si esto es 0.7, el voltaje en el emisor me sale 1.1 voltios, la corriente en el emisor sería 1.8, perdón, 1.1 entre 1K, 1.1 miliamperios, y el voltaje colector sería igual a, el voltaje colector es igual a 10 menos 1.1 por 3.6K. El voltaje del colector viene a ser 6.04 voltios. Entonces miren, estos son valores de continua, ¿no? Entonces, miren, acá va a entrar una señal corriente alterna. Corriente alterna no tiene señal continua. Esto estamos acá a 0 voltios, ¿no? ¿Sí? Va a tener una variación. ¿Qué ocurrirá cuando entra en la base? ¿Cómo será la forma de onda acá? Acá ya tendrá un nivel de continua de ¿cuánto? El voltaje de la base, de 1.8. En 1.8 va a variar el nivel de continua que se sumó esa tensión. ¿Qué ocurrirá? Este es mi voltaje de entrada, ¿no es cierto? Lo multiplico por la ganancia de tensión. ¿Cómo saldrá en el condensador? En el voltaje del colector. En el colector saldrá amplificada, pero desfasada en 180 grados. Pero perdón. En el voltaje del colector, aquí, ¿cuánto es el nivel de continua? Es 6.04 voltios. Bien. Y la señal de entrada multiplicada por la ganancia de tensión saldrá amplificada, pero desfasada en 180 grados. Pero con un nivel de continua de 6.04. Ahora, ¿cuál es la función de este condensador? Este condensador es no dejar pasar la continua. Para continua circuito abierto, por lo tanto, en la carga elimino la continua y solamente tengo la alterna a 0 voltios. Bien, elimino el nivel de continua. Estas serían las formas de onda en un amplificador con polarización de voltaje o polarización de tensión, que es lo mismo. Bien. Bien. Pucha.